No follo tanto como me gustaría, ¿Vale? pero me masturbo bastante. ¿Vale? Por tanto... ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Tú sabes que cuando tienes relaciones sexuales o sea, te corres, Sí, algo he oído. segregas una hormona que se llama la oxitocina. ¿Al correrte? Ajá. Pero incluso... Pero tú sabes la hormona que produce. O sea, la oxitocina sé que es una hormona, pero no sabía que se produce al correrte. Sí, tener más sexo. ¿Vale? Y es muy buena para el sistema inmunológico. Así que los Por médicos tanto. deberían recetar follar. No es coña, ¿eh? Mira que ya. Es de verdad. Pero sí. Es de verdad, es de verdad, es de verdad. Al igual que yo contaba los minutos que faltaban para que suene el timbre del recreo, en la cama hacemos algo muy parecido. Es sabido que el hombre tiene un tema con esto de no eyacular rápido. Entonces, por ejemplo, cuando viene a la consulta un hombre que está preocupado por esta problemática y vos le decís, bueno, contame cómo fue el encuentro, el último encuentro sexual que tuviste. El tipo te responde, bueno, en el primero, 2 o 3 minutos. En la segunda vuelta, duré un poco más. El hombre no está en la situación sexual, no está teniendo sexo con vos. El hombre está luchando en su cabeza con un no tengo que acabar, no tengo que acabar, no tengo que acabar. Y en función de eso empieza a desarrollar un montón de técnicas. Esto de pensar en algo feo, respirar, quedarse quieto. Como si quisiera ganar tiempo, como para pasar de nivel antes del game over. En cambio, a la mujer le pasa algo absurdamente opuesto. La mujer se exige llegar rápido al orgasmo. Por eso no hablamos de precocidad femenina. Entonces tenés en la consulta a la mujer que viene y te dice, no, yo me masturbo pero no llego. ¿Pero qué te pasa? ¿Que en esa situación? No, me estoy tocando y me frustro y sé que no voy a llegar. Pero ¿cómo sabes? ¿Qué te pasa? Y empiezo a pensar que estoy tardando mucho. ¿Cuánto? No tengo idea, pero 5 o 10 minutos. Medimos el sexo y lo medimos con el tiempo. Ahora, déjame que te diga que si en la situación sexual, en vez de estar concentrado y conectado con tus sensaciones eróticas, lo que estás haciendo es estar en tu cabeza midiendo el tiempo, lo que te va a pasar es que eso te aumente la ansiedad. Y la ansiedad lo que hace es cortar la respuesta sexual. Y va a pasar todo lo que no querés que pase. En el hombre, seguramente eyacules antes de lo esperado o pierdas la erección. Y en la mujer se inhibe la excitación y te alejas del orgasmo. Así que, ¿qué les parece si en vez de preocuparnos por el tiempo, nos ocupamos por estar relajados, que es el mejor estado para irte a la cama con alguien? ¿Qué es el amor? Porque hay muchos distintos tipos de amor. El que a mí más me ha costado en mi vida es el amarme a mí misma, ¿no? Ese es el amor más difícil de conseguir. Es un amor que requiere total entrega constantemente. Luego está el enamoramiento. El enamoramiento es esa relación que Helle Fischer habla mucho de ella, pues que se produce, es un estado, le llaman de drogadicción, básicamente, porque esa persona representa, o sea, te tiene, lo es todo para ti. O sea, incluso los químicos de tu cerebro cambian completamente cuando estás enamorado. Es una relación completamente exclusiva. La relación amorosa que tenemos cuando estamos enamorados, que en el fondo tenemos una visión sesgada de esa persona, maximizamos lo positivo, ponemos de lado lo negativo. Físicamente hay una necesidad constante de esa persona. Entonces hay que entender
que hay distintos tipos de relaciones amorosas y de amor. ¿Ok? Entonces, el enamor, ¿por qué podemos sufrir muchas veces? Mucha gente dice, es que yo sufro por amor. No. Sufres porque esa persona te está dando lo que a ti te falta y dependes de ella. Muchas veces aguantamos estar en una relación porque esa persona no es que la amemos, es que nos está dando aquel bastón emocional que nosotros tenemos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay muchas personas que están con la otra pareja porque tienen miedo al abandono. Tienen miedo al abandono. Cuando están con la pareja ya ni lo aguantan. Ya la relación no es buena. Ya no te lo pasas bien con él o con ella. Pero en el momento que se acaba la relación, sufren muchísimo. Su problema no es de amor. Su problema es de miedo al abandono. ¿No? Entonces hay que pensar, cuando me acaban una relación o cuando yo la acabo, ¿qué es lo que siento? ¿Me duele el amor? ¿O me duele o tengo miedo de perder aquello que esa persona me daba? Por eso yo creo que lo que no nos han enseñado nunca en las escuelas es aprender a amarnos de verdad. El amor más importante es el nuestro. La compañía más importante es la que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y eso es un camino. Yo no me amaba a los 20 años. Yo no me amaba a los 30 años. Ya empezaba a tener una relación de enamoramiento conmigo misma. Yo ahora me amo. Me amo. Me ha costado muchísimo. Y ahora cualquier persona que pase con mi vida, mis relaciones amorosas van a ser sanas. Porque no me voy a agarrar a ellos como si fuera un clavo ardiendo. Trata de conocerla más, de conocer lo que a ella le gusta. Hablen de esto, porque hay cosas que de repente a ella no le gusta, pero tiene vergüenza decirte. Incluso pueden cosas, mientras ustedes están besándola o están haciendo el foreplay con ella, pueden preguntarle, ¿te gusta esto? ¿Qué tal esto? O sea, comunícate con tu pareja constantemente mientras están en el acto, porque ahí es como tú vas a conocer las cosas la parte del cuerpo que a ella le gusta que la beses. Muchos hombres se empeñan en estimular el punto G con su pene y, salvo que su pene sea curvado, lo tienen bastante difícil. Es decir, siempre insisto en que las mujeres no necesitan un pene erecto para conseguir el máximo placer. Que está muy bien, que lo agradecemos, por supuesto que sí, pero muchas veces es imposible y nos cegamos con la penetración y voy a descubrir el punto G así y fíjate, es mucho más fácil con las manos. Del punto G esto nos puede llevar a hablar de eyaculación femenina o squirting, de esto ya hemos hablado muchas veces. Entonces, ¿cómo hacer que tu chica llegue a eyacular de esa manera como vemos en el porno? Bueno, pues como vemos en el porno probablemente no vaya a ser porque tienes la suerte de vivir en el mundo real. ¿Vale? Pero sí es cierto que con este tipo de estimulación también puedes añadir la estimulación del clítoris, fíjate qué movimiento más interesante, más sencillo, ¿vale? Con este tipo de estimulación, si la chica se deja llevar y si tiene las estructuras anatómicas adecuadas para poder eyacular, porque no todas las mujeres pueden, ¿vale? Por mucho que muchísimos por ahí intenten vendernos esto, porque claro, si yo ansío algo voy a pagar por hacerme un curso para que me enseñen algo que quizás no pueda lograr, en fin. Bueno, pues si coinciden todos estos parámetros, tu chica podrá eyacular. Entonces, no te obceques en estimularla con tu pene, utiliza mejor tus manos o incluso las suyas y puedes también estimular el clítoris porque ya sabes que es la estructura de máximo placer por excelencia. De hecho, el punto G es una estructura
posterior del clítoris. Aquí tengo mi modelo anatómico de clítoris que ya os he enseñado varias veces. Muy bien, esta es la parte que vemos solamente y por dentro, ¿no? Por dentro estaría toda esa estructura. Entonces tenemos parte de la pared del clítoris que toca con la pared vaginal y ahí estaría el punto G. Fíjate, todas las mujeres tienen punto G y siempre podemos conseguir estimularlo, hombres y mujeres. No asuma nunca de que su mujer o su marido está feliz y satisfecho porque tuvieron sexo hace un mes. No asuma de que porque usted hizo un café o le dio de comer riquísimo, hay una conversación ahí que no está pendiente. No asuma. Pregunte, ¿cómo estás, amor? ¿En qué te sirvo? ¿Qué hago por ti? ¿Qué puedo hacer por ti para hacerte aún más feliz? Porque las personas tienen la creencia de que hay alguien que nos tiene que hacer felices. Y la gente no nos tiene que hacer felices, señores. Nosotros tenemos que encontrar dónde es que está nuestra felicidad, dónde la encontramos dentro, para después compartir con otro que viene a compartir esta sexualidad y esta emoción conmigo y esta alegría total de vivir y ser. Porque así es que funcionamos. Así nos dura, la estiramos como chicle. Y yo no estoy diciendo que no hayan momentos para abajo, por supuesto. Hay deudas o pasan cosas o lo botan a uno del trabajo o vienen estreses que uno no puede manejar y respire.
pero se anuncian tiempos de cambio y en el ambiente se pueden oír ecos de revolución. Una revolución que sí va a ser científica, pero más profunda y sustancialmente filosófica y metafísica. Una revolución que va a comportar en esencia el rechazo de la filosofía aristotélica y la vuelta a un modelo mecanicista y antiteleológico de comprender la naturaleza. Se acerca la filosofía moderna, y Demócrito, desde su tumba, despreciado por Platón y enterrado por Aristóteles, vuelve otra vez a partirse de risa. Esto se está poniendo un poquito turbio, ¿no? ¿Qué motiva a los modernos a hacer este cambio, a volver a una comprensión esencialmente presocrática de la naturaleza? Descartes, el padre de la filosofía moderna, puede ser que nos esté dando una pista en su discurso del método cuando dice que está buscando una filosofía que nos permita ser dueños y poseedores de la naturaleza. Quizás, por tanto, una de las claves para entender el cambio de paradigma filosófico es que de la Edad Media a la Edad Moderna se produce un cambio de intereses. Mientras al aristotélico le interesaba principalmente entender la naturaleza y por eso se ve forzado a reconocer la existencia de teleología en el mundo, el moderno busca ante todo controlarla. Con este objetivo, pensadores como Galileo, Descartes o Newton empiezan a promover una visión puramente mecánico-matemática del mundo que expulsa del mismo todo vestigio cualitativo y teleológico. Descartes, por ejemplo, reduce el mundo material a pura extensión pasiva, definida exclusivamente por su dimensión matemática o cuantitativa. En consecuencia, nada remotamente semejante a las cualidades sensibles o a la teleología puede entrar en esta imagen del mundo. Estos dos rasgos se van a exiliar a la esfera de la mente. Es la mente la que interpreta lo cuantitativo en términos cualitativos y la que impone extrínsecamente finalidad sobre la naturaleza. Y aunque es cierto que a día de hoy, con la partición del átomo y todos los avances en mecánica cuántica, la visión atomista en crudo ha quedado muy desfasada, estos dos elementos de una visión mecanicista de la naturaleza se mantienen. La idea de que el mundo material es en esencia un vasto océano de partículas incoloras, inodoras e insípidas en movimiento, las entendamos más como corpúsculos o como ondas, se considera hoy en día como más o menos la mejor aproximación a la realidad. Pero este nuevo y no tan nuevo modelo de la naturaleza iba acompañado de un misterio, de una cuestión desconcertante que quitaba el sueño a los filósofos modernos. Un problema, además, del que al parecer ya se había dado cuenta Demócrito 25 siglos atrás, inmortalizándolo en el siguiente fragmento. Dice el intelecto: el color es por convención, lo dulce es por convención, lo amargo es por convención. En verdad solo hay átomos y el vacío. Dicen los sentidos: mente miserable, ¿de nosotros estás tomando la evidencia por la cual nos rechazas? Tu victoria es tu derrota. ¿Qué nos está intentando decir Demócrito? Pues ya me habéis visto el jeto suficiente, así que nos lo va a explicar Javier Santaolalla, de la mano de un científico del siglo XX que no le tenía miedo a la filosofía, Erwin Schrödinger. Hola Javier. Hola Enric, hola señoras y señores, adictos a la filosofía, que espero que también sean un poco adictos a la ciencia. Me encantan estas dos últimas citas de Demócrito, que además han resistido muy bien el paso del tiempo, algo no fácil de conseguir. La ciencia no solo ha transformado el mundo en el que vivimos, sino también nuestra forma de pensar sobre él, la manera en que entendemos nuestro lugar en el universo. Y estas dos frases de Demócrito reflejan perfectamente uno de los grandes problemas de la ciencia moderna, el gran abismo que hay entre las leyes de la naturaleza, nuestro conocimiento cuantitativo del mundo y la experiencia humana, percepciones, emociones, ideas, todo ello de naturaleza subjetiva. Y bien, amigo Enric, que rescates a Erwin Schrödinger, uno de mis físicos favoritos, padre de la interpretación ondulatoria de la mecánica cuántica y, por cierto, muy activo también en asuntos filosóficos. En su libro, este que tengo por aquí, Mente y Materia, Erwin revisa el papel del observador a la hora de adquirir conocimiento sobre el mundo y pone de manifiesto precisamente esta misma cuestión que Demócrito ya señaló hace más de 2000 años. Toda medida está basada en última instancia en un acto sensorial, pero es más, los actos sensoriales son ajenos
a cualquier medida que hacemos. O mejor, en palabras del propio Erwin. La percepción sensorial directa del fenómeno nada dice sobre su naturaleza física objetiva y debe desconectarse desde el principio como fuente de información. Pero la imagen teórica que eventualmente obtenemos consiste siempre en un conjunto de complicadas informaciones obtenidas todas ellas a través de la percepción sensorial. Todo ello sorprende por lo actual que es y golpea directamente en el núcleo del problema de la mecánica cuántica y el papel del observador en la medida. Me explico. Recuerden ese gran credo científico, ser capaces de explicar todo lo que ocurre en el universo, todo como producto de un causa y un efecto. Conociendo cada una de las causas, no hay nada que se pueda escapar al conocimiento humano. Una mentalidad muy propia del pensamiento ilustrado, esa mentalidad materialista, mecanicista. El universo es una gran máquina. Y es desde luego una mentalidad razonable y también muy ambiciosa. Pero al universo le importan 3 carajos tus intenciones. Y es el cosmos quien tiene la última palabra sobre su propia naturaleza. Y el gran problema y la crisis de esta mentalidad supremacista por la que el hombre pretende dominar y someter al universo a sus leyes vino con la aparición de la mecánica cuántica y el comportamiento tan caprichoso del mundo submicroscópico que se puede definir en una frase. No lo intentes. Las reglas que siguen las partículas, átomos y moléculas son muy diferentes a las que sigue un balón, un coche o un frigorífico. Claro, aquí surge la cuestión. ¿Cómo puede ser? Si un balón está formado por átomos, las reglas del balón tienen que ser las mismas que las de sus componentes. Sí, modulados por el hecho de que tratamos con millones y millones y millones de componentes interactuando entre ellos. Pero la base tiene que ser la misma. Este es uno de los grandes problemas de la física moderna. Ese salto de lo microscópico a lo macroscópico no genera sino problemas. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo algo pasa de ser pequeño o cuántico a ser grande o clásico? ¿Son 4 moléculas, 10 o 20? Porque sí, se siguen haciendo experimentos y cada vez se observan efectos cuánticos en moléculas mayores. ¿Existe ese límite acaso? ¿Existe esa separación? Hoy en realidad se piensa que no, que todo es cuántico. Los fenómenos macroscópicos que estudiamos como fenómenos clásicos en realidad siguen reglas cuánticas encubiertas por la acción de millones y millones de partículas. Pero a esta visión del mundo le queda un gran reto por delante. ¿Cómo? Es decir, ¿de qué manera se salta el abismo entre lo diminuto a lo humano? Una gran pregunta que, aunque parece no guardar ninguna relación con el tema que estamos tratando, en realidad sí lo hace. Nos lleva al núcleo de la cuestión que plantea Demócrito. ¿Cómo transformamos el conocimiento que tenemos del funcionamiento del cosmos en términos de partículas, ondas, energía, movimiento, en comportamiento a escala humana, es decir, percepciones, sensaciones? ¿Cómo convertir la onda electromagnética de 500 nanómetros en la sensación que recibimos de amarillo? ¿Cómo transformar una reacción química en un olor agradable? ¿Cómo conciliar vibraciones acústicas en un medio elástico con el sentimiento que nos producen las escalas menores? Energía, momento, frecuencia, longitud de onda por un lado, agradable, triste, bello, emocionante por el otro. Una cuestión abierta, tanto como cuando hace más de 2000 años la formuló el gran sabio griego, nuestro amigo Demócrito. Una reflexión que lleva a Erwin Schrödinger más allá. Un Schrödinger que fue muy crítico en vida con la mentalidad cientificista y muy pesimista con las posibilidades del ser humano de entender el universo, puesto que está en nosotros mismos, somos parte de él, nosotros somos lo uno. Algo que dejó en nuestra memoria con una bella frase. La ciencia lo explica todo menos lo que hace que la vida merezca la pena. Los humanos habían observado los excéntricos bailes de las abejas, pero nadie las había mirado con el respeto del que supone que hay una razón para su movimiento. Antes de Carl von Fries, nadie se había preguntado por qué se movían así en esa sucesión de elaborados ochos. Von Fries estudió todos los pequeños gestos de las abejas y se quedó fascinado por un misterio que no podía explicar. Colocó un plato de agua con azúcar para una de las abejas de su colmena experimental. La abeja bebió de ahí antes de volver a su hogar. La abeja marcada volvió después a alimentarse de la deliciosa agua con azúcar. Von Fries notó que en pocas horas una multitud de otras abejas se unía a la primera. Eran siempre sus compañeras de colmena.
Pero había una realidad increíble. Von Frisch sabía que las otras abejas no habían seguido a la abeja marcada hacia el plato. ¿Cómo? Porque había observado la colmena atentamente en todo momento. Había tenido cuidado de usar agua con azúcar y no miel para que el olfato de las abejas no les guiara hacia su recompensa. Alejó el plato con agua y azúcar cada vez más hasta que lo colocó a varios kilómetros de la colmena. Aún así, sus compañeras lograban encontrarlo. ¿Cómo podía la abeja marcada revelar la localización exacta del agua con azúcar con tanta precisión a sus compañeras de colmena? Había un mensaje secreto en su coreografía. Lo que a incontables generaciones de observadores les habían parecido nada más que movimientos espasmódicos e insignificantes de animales estúpidos era en realidad un mensaje complejo. Una ecuación sustentada por las matemáticas, la astronomía y un agudo conocimiento del tiempo. Todo sintetizado para transmitir la localización de los tesoros que esperaba compartir con sus hermanas. La bailarina usaba el ángulo de nuestra estrella, el Sol, para indicar la dirección general de la localización de la comida. Von Frisch notó que cuando una abeja se movía directamente hacia arriba, eso significaba volad hacia el Sol, y cuando se movía hacia abajo quería decir, alejaos de él. Sus giros a izquierda y derecha mostraban las coordenadas exactas de la comida en el espacio, aunque estuviera a kilómetros de distancia. La duración de su danza, reducida a una fracción de segundo, indica la cantidad de tiempo que les llevará a sus compañeras llegar hasta allí. Hasta aprovecha la velocidad del aire para calibrar más el mensaje que envía. Y eso se repetía en cualquier época del año, de colmena a colmena, de continente a continente. Las abejas pueden... En el 2018, un grupo de científicos del Instituto Real de Tecnología de Melbourne, en Australia, descubrió que las abejas entendían uno de los conceptos más complicados en las matemáticas. No son los números imaginarios o las raíces cuadradas, es el cero. Dirigido por la doctora Scarlett R. Howard, el equipo de investigadores enseñó a las abejas a elegir entre más y menos. Los insectos tenían que aterrizar junto a hojas de papel con diferentes números de puntos negros. Si una abeja elegía la opción correcta, obtenía un dulce de recompensa. Como resultado, los insectos aprendieron rápidamente a comparar las hojas con puntos correctamente. Pero luego se cambió el experimento. Pusieron un punto o ningún punto en los papeles, y las abejas se dieron cuenta de que la ausencia de puntos es aún menor que al menos un punto y terminaron resolviendo el acertijo. Esto significa que las abejas pueden clasificar cantidades numéricas y comprender que el cero pertenece al extremo inferior de una secuencia de números. Más tarde, los mismos investigadores realizaron un experimento con 14 abejas que volaban libremente y publicaron su estudio en la edición de febrero de 2019 de Science Advances. Esta vez utilizaron un laberinto en forma de Y. En la entrada del laberinto había un conjunto de elementos entre 1 a 5 formas que eran azules o amarillas. El azul sugería la adición, mientras que el amarillo significaba la sustracción. Después de ver el número inicial de formas, las abejas volarían a través de un agujero a la llamada cámara de decisión, donde tenían que tomar una decisión. Podrían volar a la izquierda o derecha del laberinto. Ambos lados representaban las respuestas correctas e incorrectas. Sí, después de notar formas azules en la entrada, una abeja elegía el lado con más formas, entonces se consideraba una respuesta correcta, y el pequeño genio zumbador obtenía una recompensa de agua dulce azucarada. Si elegía el lado donde el número de formas era menor que la entrada, entonces se castigaba a recibir quinina de sabor amargo por una respuesta incorrecta. Si el color de las formas al principio era amarillo, significaba que tenían que volar junto a un número menor de ellas en la siguiente cámara para obtener una recompensa. La respuesta correcta se cambió aleatoriamente a lo largo del experimento para evitar que las abejas aprendieran a visitar solo un lado del laberinto. Al principio, las abejas tomaban decisiones aleatorias, pero luego pudieron descubrir cómo resolver el problema y se dieron cuenta de que el azul significaba +1 y que el amarillo era -1.
¿Crees que las abejas simplemente se entrenaron sin realmente darse cuenta de las reglas? Bueno, para dejarlo claro, los científicos establecieron una nueva área experimental que no tenía ni recompensa ni castigo y alternaron en qué lado de la arena estaba la respuesta correcta para eliminar la posibilidad de que las abejas pudieran simplemente preferir un lado en lugar de otro. Hubo 4 ensayos que consistieron en 2 pruebas de suma, 2 pruebas de resta y las 14 abejas eligieron la respuesta correcta cerca de 63 al 72% del tiempo. Esa es una calificación mejor de la que obtuve en mi último examen de matemáticas. Ok, seamos realistas. Si obtuvieras 63 puntos en un examen de matemáticas, probablemente tendrías que tomarlo nuevamente. Además, las abejas aprendieron a sumar y restar solo por 1. Eso definitivamente no es resolver por X ni nada de eso, pero este experimento demuestra que las abejas no estaban simplemente adivinando, lo que significa que tienen cierta capacidad matemática y esa es definitivamente una noticia que vale la pena. Lo siento. De hecho, muchos animales pueden entender los números a un nivel básico para tareas esenciales, pero hasta ahora solo algunos de ellos han demostrado la capacidad de sumar y restar. Las abejas se unen a esta corta lista que incluye chimpancés, loros grises africanos y arañas. Ahora volvamos a la inteligencia artificial. ¿Qué tienen que ver las abejas con eso de todas formas? El problema es que el cerebro de la abeja tiene alrededor de 1 millón de neuronas, que no es nada comparado con el hardware de un humano de 100.000 millones. Pero si un cerebro cerca de 20.000 veces más pequeño que el nuestro puede resolver ecuaciones usando símbolos, podría abrir el camino a nuevos enfoques en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. ¿Quién sabía que estos pequeños sumadores de rayas podrían ser tan útiles? Pero